En el programa de la noche están los protagonistas de la noticia. Vamos a integrar a esta hora en Florida Blanca, Santander, Alejandro Ordóñez, es el Procurador General de Colombia. Señor Procurador, bienvenido al programa La Noche, NTN 24. Buenas noches, Jefferson. ¿Cómo me le va? Muy bien, señor Procurador. Lo hemos invitado porque precisamente queremos hablar con usted de esa decisión que ha tomado el gobierno colombiano. Usted la había cuestionado el pasado 15 de mayo, luego de que el gobierno colombiano prohibiera la aspersión con glifosato. Ahora la permite y esta autorización que ha dado la hace para que estas fumigaciones se hagan únicamente de manera terrestre. ¿Está usted de acuerdo o no con esta decisión, Procurador? Mire, nuevamente la critico porque es un acto incoherente. Al fin, ¿qué? ¿El glifosato es nocivo para la salud o no? La razón para suspender la fumigación con glifosato fue el que era nocivo para la salud, el que producía cáncer. Y hoy lo permiten, permiten la fumigación manual. Y la razón para justificar o la justificación es que ahora se hace manual y antes se hacía aérea, que lo malo era la fumigación aérea. Esa incoherencia nos produjo 100.000 hectáreas más de coca y nos produjo todas las consecuencias que eso implica: mayor financiación para los delincuentes y fortalecimiento de todas las redes del microtráfico y el disparo de la inseguridad ciudadana. Pero aquí vale la pena advertir lo siguiente: el gobierno en La Habana pactó con la FARC una estrategia para enfrentar los cultivos ilícitos, consistente en la erradicación voluntaria. Entonces vamos a tener dentro de un par de meses, una vez se firme La Habana y se empieza a cumplir La Habana, que vamos a pasar ya de la erradicación manual a la erradicación voluntaria. Esto es una estrategia. La decisión de ayer no va a neutralizar el crecimiento geométrico que estamos sufriendo, precisamente porque se ha desmontado de manera subrepticia tanto la erradicación como la fumigación, con un agravante más. La erradicación, la fumigación aérea se hacía precisamente para garantizar, para preservar la vida de los soldados, la vida de los policías que erradicaban manualmente. Ahora se va a colocar en riesgo a nuestros militares y a nuestros policías y a quienes van a fumigar manualmente, precisamente porque van a ser objeto de minas quiebrapatas, de francotiradores. Entonces es una actitud incoherente, es una actitud contradictoria. No nos olvidemos la razón del gobierno hace un año, que era nocivo para la salud, que producía cáncer. Luego, no era cierto esa razón que tuvo el gobierno. La Procuraduría lo denunció en el Consejo de Estupefacientes en su momento, que ello era una concesión a la FARC. Acusación y manifestación que fue negada enfáticamente por el señor presidente, pero que incluso el Departamento de Estado norteamericano hace apenas 2 meses, en el informe que envió al Congreso norteamericano, reconoce que el desmonte, la erradicación manual y de la fumigación es consecuencia de los acuerdos de La Habana. Procurador, precisamente sobre ese punto quiero hablar con Daniel Rico, investigador para la Fundación Ideas para la Paz y exasesor de política antinarcóticos del Ministerio de Defensa. Daniel, el procurador habla de un punto y tiene que ver con el riesgo que eventualmente van a correr nuevamente, porque esto no es nuevo, en el pasado también se hacían aspersiones terrestres. El procurador habla de que se va a ampliar ese riesgo que asumen y que enfrentan aquellos policías que custodian a los erradicadores que utilizan el glifosato de manera terrestre. ¿Usted qué opina de esa advertencia que hace el procurador? Quisiera primero poner el contexto, el tema de las cifras, porque no podemos caer en el fatalismo de que el país ya se llenó de coca y estamos en un mar de coca. Estamos pasando una dificultad, pero el país ha tenido dificultades mucho mayores en el pasado. Estamos hablando de que este año vamos a tener un incremento más o menos calculado por Naciones Unidas, que vamos a llegar a niveles de 80.000, 85.000 hectáreas, puede ser un aproximado importante, pero esto es un incremento, es significativo, pero esto es
de alguna manera hemos estado en escenarios mucho peores. En el año 2007, durante el gobierno de Uribe, llegamos a 99.000 hectáreas de coca. Y ahí pues no se desordenó el Estado, respondió de manera correcta, ¿sí? Después empezó a corregir sus errores, aprendió y empezó a poner una política antinarcóticos coordinada entre varias entidades. Incluso Miguel y yo trabajamos mucho en el tema de control de insumos y precursores y en tener un mejor sistema de notificación y de controles a esto, y nos sirvió. Entonces, nosotros tenemos una buena historia que contar de cómo prevenir, cómo reducir estos cultivos ilícitos, y lo hemos logrado en el pasado. El problema hoy es no tener una política coordinada entre todas las entidades del Estado, que estemos pensando en dos discursos que son contradictorios en sí mismos. Y ahí es donde, como dice el señor procurador, empezamos a generar nuevos riesgos. Y yo sí quisiera decir, la peor estrategia de todas es la erradicación manual. No importa si tienen glifosato o si lo hacen con la mano o cómo lo hacen, esto tiene un costo humano absolutamente desmedido. En el gobierno anterior llegamos a tener, y todos recordarán, las matanzas que sufrieron los policías en la zona de la Macarena, 25 muertos en una sola bomba. Y estamos hablando de unas cifras importantísimas y grandísimas. Y ese es el factor central en mi criterio. Sí, es cierto, el riesgo de salud se va a aumentar porque el nivel de exposición es mucho mayor, pero este es un riesgo secundario. El riesgo principal y el riesgo central detrás de esto es las personas que van a implementar este programa, que se van a bajar de los helicópteros, que van a estar en el terreno, que van a exponer sus vidas, no tiene ningún sentido, porque la capacidad que tiene este programa, la capacidad que tendría el Estado para reducir los cultivos ilícitos con la aspersión manual con glifosato es muy limitada. Estamos hablando de dos escalas diferentes. Estamos hablando de un contexto en que en el mejor de los casos podríamos llegar a 10.000 o 5.000 hectáreas adicionales asperjadas con glifosato, y esto no hace una diferencia significativa. El viceministro Miguel Ceballos, ¿usted qué opina? Bueno, Jefferson y Daniel, sí, nosotros trabajamos muy fuertemente en el gobierno de Uribe combatiendo esas hectáreas, pero nunca en la historia de Colombia había aparecido una cifra como la que acaba de sacar la Casa Blanca. La Casa Blanca está hablando de casi 160.000 hectáreas, no solamente de coca, sino de los otros drogas ilícitas. Y en esto hay que tener mucha claridad. Colombia se está convirtiendo en uno de los países de más alto consumo, no solamente en el continente, sino en el mundo. El microtráfico, como bien lo mencionaba el señor procurador, está alimentando todos los esquemas de criminalidad organizada, no solamente a las FARC, sino también a las BACRIM, a todos los clanes úsugas y a todos los urabeños y rastrojos y todos aquellos grupos ilegales que se reciclan y se alimentan de la droga. Estamos en un escenario en que necesitamos urgentemente una política coherente, no solamente de luchar contra la producción de la droga, sino contra el consumo, y eso no se ve en Colombia. El presidente fue a Naciones Unidas y dijo que era muy importante pensar en el adicto y darle un tratamiento a la salud. Nosotros reformamos la Constitución en el año 2009 y el artículo 49 con una aproximación de salud pública. En este país tenemos el peor de los escenarios. Estamos nadando en un mar de coca y de marihuana, y eso yo lo quiero dejar muy claro porque nunca en la historia hemos tenido una cifra de 160.000 hectáreas de estupefacientes, de drogas estupefacientes, y no tenemos una política de consumo. Peor escenario, producimos y la consumimos. Permítame, regreso nuevamente con el Procurador General de Colombia, Alejandro Ordóñez. Señor Procurador, hablábamos hace un rato con el viceministro Miguel Ceballos y con Daniel Rico sobre las razones que pudieron haber obligado al gobierno colombiano a dar lo que muchos han calificado como un reversazo. ¿A qué cree usted que respondió ese cambio de postura del gobierno del presidente Juan Manuel Santos? Pues es sencillamente una reacción por dijéramos, la actitud y el conocimiento que la opinión pública tuvo de las consecuencias del desmonte de la política contra los cultivos ilícitos. En plata blanca, para que entiendan, el gobierno se asustó y trata de aparecer como si se estuviera diseñando un instrumento para combatir eficazmente los cultivos ilícitos, pero ello no es sino una estrategia, dijéramos, para demorar, y una estrategia que no va a ser consistente ni permanente, porque los acuerdos de La Habana han establecido la erradicación voluntaria. Y eso la opinión pública lo debe de conocer. Si ustedes leen el punto 3 de los acuerdos de La Habana, entienden cómo el gobierno se ha comprometido con la FARC
a que el combate contra los cultivos ilícitos sea la erradicación voluntaria. Entonces, este es un simple distractor que durará muy pocos meses. Una vez se firme y una vez se entre en desarrollo, en ejecución, en los acuerdos de La Habana, pues vamos a tener un nuevo acto de incoherencia, cual es pasar de la fumigación manual a la erradicación voluntaria. Y el país tiene que conocer eso. Simplemente lean el punto 3 de los acuerdos de La Habana para que entiendan que lo que estoy diciendo es absolutamente cierto. Por eso, el día de ayer, la Procuraduría votó en contra de esa decisión, porque le pareció no solamente contradictoria, sino que es una distracción, porque en el fondo lo que se ha acordado en La Habana es otra cosa muy distinta. Señor Procurador, ¿el Ministerio Público está de acuerdo o no con la utilización de glifosato? El Ministerio Público está de acuerdo con la utilización del glifosato. El Ministerio Público está de acuerdo con la fumigación. Así lo manifestó. Primero porque considera que no es nocivo para la salud, porque considera que científicamente no está demostrado que sea nocivo para la salud, porque ha sido eficaz y eficiente la política contra los cultivos ilícitos que se había diseñado, tanto fumigación como erradicación manual. No nos olvidemos que esa fue la estrategia que permitió reducir las hectáreas de coca sembradas. En el año 2000, las hectáreas de coca sembradas eran cerca de 180.000 hectáreas y como consecuencia de esa política de fumigación y erradicación, lo redujimos a 40.000 hectáreas. Hoy, con el desmonte de esa política, estamos nuevamente bordeando las 200.000 hectáreas. Procurador, quisiera que me ampliara ese punto. ¿Cuáles son las consecuencias de haber suspendido la aspersión aérea y terrestre con glifosato? Eso sucedió el pasado 15 de mayo, hace cerca de un año. Varias consecuencias. Una, mayor control, más hectáreas es más control territorial de los narcotraficantes, es más control territorial de la FARC, es más dinero para la FARC. La otra consecuencia es la inundación de coca en las calles colombianas, es fortalecimiento del microtráfico, es el fortalecimiento de la microdelincuencia, es, en últimas, inseguridad ciudadana. Procurador, entonces, volver a la aspersión terrestre tal y como lo autoriza el gobierno desde las últimas horas, ¿no permitiría entonces disminuir ese número de hectáreas cultivadas de coca en Colombia, que es lo que usted está criticando? Va a ser absolutamente ineficaz, va a ser absolutamente ineficiente, pero con este agravante van a poner como carne de cañón a nuestros soldados y a nuestros policías, porque precisamente la fumigación o una de las razones para fumigar con glifosato fue precisamente preservar la vida de nuestros soldados, la vida de nuestros policías, que sufrían los atentados de los francotiradores, las minas quiebrapatas, y el ministro de Salud lo sabe, que científicamente no está demostrado que no existe riesgo para la salud de los campesinos fumigar con glifosato. Eso es dijéramos, una realidad que el gobierno la conoce, pero que trata de disfrazarle para cumplirle a la FARC. Señor Procurador Alejandro Ordóñez, Procurador General de Colombia, muchas gracias por haber estado con nosotros, con los televidentes del programa La Noche en todo el continente americano. Bueno, muchas gracias. Nosotros vamos a hacer una primera pausa comercial, no sin antes invitar a nuestros televidentes a que opinen al tema de análisis de hoy en el programa La Noche. ¿Ustedes qué opinan de ese cambio de postura del gobierno colombiano frente al uso del glifosato? Hace un año lo suspendió y ahora lo autoriza para aspersiones terrestres. Vamos a leer algunas de las opiniones de nuestros televidentes que nos llegan en este momento. Angelina dice lo siguiente, dice que no hay una política seria y coherente para el control de drogas. Una opinión más, Esteban Escudero opina lo siguiente, no estoy de acuerdo, dice él, con su uso en ninguna presentación, gobierno debe buscar nuevas alternativas.
Y Andrea García afirma lo siguiente, dice que le parece bien que hagan esa clase de erradicaciones. Opiniones de nuestros televidentes. Nosotros vamos a hacer una primera pausa y cuando regresemos estaremos con el presidente del Congreso, quien estará desde un ángulo diferente analizando esta decisión que ha tomado el gobierno colombiano. Una pausa y ya regresamos a este programa de la noche. Ya regresamos con La Noche.